Buenos días, amados que me escucha, amada iglesia, Dios te bendiga, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Hoy traemos otro tema, como siempre digo, muy poderoso, que es Apocalipsis 10, el ángel con el librito. Este ángel va a desatar unos códigos aquí que van a hacer luz para entender muchos misterios del cual multitudes desconocemos. Y lo que este ángel va a decir va a encajar con muchos misterios del cual tienen que cumplirse cuando la séptima trompeta, cuando la última trompeta, la final trompeta de que el apóstol Pablo habla. Pablo dice la final trompeta, pero sabemos que la final trompeta es la séptima trompeta, porque como son 7 ángeles que tienen cada uno una trompeta, entonces el que tiene la última trompeta, que es el séptimo ángel, cuando esa trompeta suene, este ángel va a decir lo que va a pasar. Entonces eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. ¿Qué va a pasar cuando se suene esa última trompeta, la final, la séptima trompeta? Que de 7 ángeles y cada uno tiene 7 trompetas, o sea que cada trompeta va a pasar un acontecimiento. Y cuando el último ángel, que es el séptimo ángel, suene esa trompeta, vamos a ver qué dice este ángel que tiene este librito, qué va a pasar. Entonces el tema es el ángel con el librito. Apocalipsis 10. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con otro arco iris, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en sus manos un librito abierto, o sea, la cualidad que tiene este ángel como de Jesucristo, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Oye toda la cualidad que tiene del mismo Cristo. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. O sea que eso no se le permitió a Juan decirlo ni escribirlo. Dice: y no la escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Oiga lo que está jurando este ángel. Oiga lo que está jurando este ángel. El ángel dice, el versículo 5, y el ángel que vi, dice Juan, en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive, o sea, juró por Dios, por Jehová, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en el cielo, y la tierra y las cosas que están en la tierra, y el mar y las cosas que están en el mar, que el tiempo no sería más. ¿Qué está diciendo este ángel aquí? Está jurando por el que vive, juró por Dios. Pues juró por los cielos y por las cosas que están en el cielo, juró por la tierra y por las cosas que están en la tierra, que el tiempo no sería más. O sea, que el tiempo se acabó. Que el tiempo se acabó, es lo que está diciendo este ángel. ¿Cuándo? Dice, juró que el tiempo no sería más, sino que en los días. ¿Por qué dicen los días? Porque son 7 ángeles, 7 trompetas. Entonces, cada día va a haber un tiempo determinado para cada ángel tocar una trompeta. ¿Entiendes? Si lo ponemos por día, vamos a suponer que son 7 días. 7 días. Entonces, él dice, sino que en los días, utiliza el término plural, porque son varios días, varias trompetas. Entonces, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, está especificando y aclarando, sino que cuando el séptimo ángel que toque la trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, el misterio de Dios se completará. Es lo que está jurando este ángel y diciendo que cuando el séptimo ángel agarre su trompeta y comience a tocarla,
el misterio de Dios se consumará. Pero ¿cuál misterio es este? Dice, como Él lo anunció a sus siervos los profetas, el misterio que los profetas del Señor, como Isaías, como Daniel, ¿entiendes? Como el mismo Pablo, el mismo Cristo, Mateo 24, lo anunció. El mismo Pablo dijo a la final trompeta, todo eso, misterio, está viendo que es un misterio, que no por ser muy estudioso de la palabra, estudiar la palabra es buena, pero siempre acompañada de la revelación, el espíritu de sabiduría y el entendimiento. Porque por medio del entendimiento abierto vamos a poder entender, no interpretar. Porque debido a las diferentes interpretaciones es que hay tantos errores y tanta contienda y tanta controversia en el pueblo de Dios acerca de la venida del Señor. Sin embargo, la venida del Señor es clara, como Él la dijo en Mateo 24, así es que será. Como la dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:1, así es que será. Y como Juan lo está diciendo en Apocalipsis 12, Apocalipsis 6, versículo 17, Apocalipsis 13. En Apocalipsis 12, 6, versículo 17, se efectúa el arrebatamiento. Lo mismo que dijo Jesús en Mateo 24, versículo 29, que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos. Entonces verán la señal, ¿quiénes? Toda tribu, toda lengua, el mundo entero, del Hijo del Hombre en las nubes, y Él mandará a sus ángeles a reunir a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Es lo mismo que dice Apocalipsis 6, versículo 17. ¿Entiendes? Entonces, en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 es que habla de que aquí habla de las dos bestias y explica quiénes son los que van a adorar la bestia. Entonces Apocalipsis 12 habla, y en Apocalipsis 6 del versículo 9 en adelante, cuando Juan ve que se abre el quinto sello, él explica y dice que hubieron debajo del altar unas almas de todos los mártires que desde después de la muerte de Jesús hasta días antes que comience la gran tribulación, esas almas, todos aquellos que han sido muertos, que han padecido, lo han matado a pedrar, lo han decapitado, han sido mártires del Señor. Dice que cuando se toque el quinto sello, cuando se abre, Juan va a ver que esas almas le van a reclamar al Señor y le van a decir, Señor, ¿y hasta cuándo tú juzgas y peleas? Y en el versículo 12, entonces se efectúa el arrebatamiento. Ahí se cumple lo que dice Mateo 24 e inmediatamente después. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 6, en el versículo 11, dice, capítulo 6, versículo 11, dice que el Señor le dijo, mire, estén tranquilos, aguántense un momentico, porque tiene que completarse el número de sus hermanos, de su consiervo. Oiga bien, le está diciendo el número, le está diciendo que tiene que completarse un número, porque hay un número determinado que tiene que morir, así como ellos murieron siendo mártires. Y le dice, hay un número de su consiervo y de sus hermanos. Anoten este punto aquí. Si el Señor le está diciendo, hay un número determinado que yo determiné, ¿verdad? Y le está diciendo su consiervo y sus hermanos, pero sin embargo a nosotros se nos ha vendido que la iglesia de que se fue antes de la gran tribulación y ya está en el cielo. Entonces, ¿cómo es que el Señor aquí le está diciendo, mire, aguántense un momentico, que hay un número determinado que deben morir, así como ustedes, que son sus hermanos, su consiervo, cuando se nos ha vendido que el que se quedó fue porque no estaba preparado, no estaba guardando los mandamientos de Dios, estaba haciendo y deshaciendo y se quedó? Entonces, ¿cómo el Señor le está diciendo que sus hermanos y su consiervo, así como ustedes murieron, ellos también van a tener que morir en la gran tribulación? Note que es un engaño, porque si supuestamente esta gente se quedó porque no guardaba los mandamientos de Dios, no estaba preparado, no tenía aceite en su lámpara, ¿cómo es que aquí en Apocalipsis 6, versículo 11, del versículo 9 hasta el 12, aquí
se está completando algo que Jesús dijo en Mateo 24, lo mismo, después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, versículo 29. El Señor está diciendo lo mismito, ¿entiendes? Que sería después, o sea, después que se complete en Apocalipsis 6, del versículo 9 en adelante, dice, es lo mismo que dice Mateo 24, después que se complete ese número de muertos, de mártires, entonces, así como ustedes murieron, ustedes estén tranquilos ahí, tiene que completarse un número que yo determine, que cuando se complete ese número, entonces es que viene el arrebatamiento. Y efectivamente, Apocalipsis 6, versículo 12, después dice Juan, vi cuando se abre el sexto sello, con la apertura del sexto sello se efectúa el arrebatamiento. Apocalipsis 6, versículo 12. Compruébelo, amado que me estés escuchando, amigo que me escucha, usted mismo con sus propios ojos, que lo que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 29, es lo mismo que Juan está viendo en Apocalipsis 6, versículo 12. El arrebatamiento se efectúa en Apocalipsis 6, versículo 12. El arrebatamiento se efectúa en Apocalipsis 11, versículo 15. Cuando dice la séptima trompeta, es el arrebatamiento. El mismo arrebatamiento de Apocalipsis 6, versículo 12. Lo que pasa es que por tiempos nos han hecho creer que eso es otra cosa, cuando no es así. Es lo mismo que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación. ¿Por qué después de la tribulación? Porque hasta que no muera la cantidad de mártir que él tiene que morir, el arrebatamiento no va a suceder. No lo digo yo, sino lo dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está jurando este ángel aquí? Este ángel está jurando que cuando el séptimo ángel, que suene la final trompeta que dice el apóstol Pablo, que es la final trompeta, la séptima trompeta. Cuando este ángel coja su trompeta y la suene, dice que se consumó el misterio del Señor. Y todos esos acontecimientos van a ir pasando en escala. Porque no es que todo de una vez va a ser brum y ya se acabó todo, no. Eso es como usted ve una película y cada capítulo tiene una escena. Así mismo es que el misterio de Dios, cuando el séptimo ángel suena la trompeta, se va en capítulo todo, hasta el final, cuando Satanás engaña en su totalidad, que lo suelten después de los 1000 años, engaña en su totalidad. ¿A quién? A Gog y a Magog. No a los que fueron salvos, no, a eso no son que va a engañar. A Gog y a Magog, porque son dos batallas que hay. Una batalla la efectúan la bestia y el falso profeta junto a los reyes de la tierra y poderosos. Y en el Almagedón el Señor lo elimina. Y otra batalla es que después que sueltan, después del milenio, entonces Satanás va a ser suelto, el Señor lo reprenda, por 1000 años. Si después que se cumplan los 1000 años, Satanás va a ser suelto, el Señor lo reprenda. Entonces dice que sale a engañar en los 4 esquinas, de los 4 ángulos de la tierra, en las 4 esquinas, él va a salir a engañar entonces a Gog y a Magog. Y dice que los serán como la arena del mar. Por eso hay un refrán que dice que los perdidos serán como la arena del mar. ¿Por qué? Porque ya el falso profeta y la bestia fueron agarrados vivos en Apocalipsis 19, cuando Jesús viene en el caballo montado y viene con su ejército. Ahí viene ya con su iglesia a bajar. Él no viene a buscar gente ya. Ahí él viene a determinar a todo aquel que se puso la marca de la bestia. Entonces, cuando él lo termine en Apocalipsis 19, léalo usted mismo allá. El jinete que viene montado en el caballo blanco, ¿entiendes? Con la espada que sale de su boca. ¿Cuál es la espada? Que cuando él habla, él da la orden, vayan, mátenlo, manda a sus ángeles a matarlo, a atar la cizaña y atarla y quemarla, prenderle fuego. Esa es la espada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se cumple el misterio de Dios aquí, que está revelando este ángel, que cuando ese ángel suene la final trompeta, la séptima, dice que se va a consumar ya, fue final, se acabó el tiempo no sería más. Este tiempo que tú y yo conocemos de 24 horas, ese tiempo de gran tribulación se acabó. ¿Cuándo? Cuando el número que está determinado a morir muera. Se lo voy a leer para que usted vea que yo no me estoy inventando esto. Dice Apocalipsis 6,
Se lo voy a leer del versículo 9, para que usted vea que lo que está diciendo este ángel aquí concuerda, porque eso se va entrelazando con Mateo 24, con Daniel 12, con lo que el apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses 2:1, que el Señor no vendría. Esto concuerda con Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Mírenlo aquí, dice Apocalipsis 6 del versículo 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzga? Venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Esta gente estaban conscientes de que habían muerto y el Señor no había vengado su muerte. Y ellos le estaban diciendo: pero ¿hasta cuándo es? ¿Qué vamos a estar esperando aquí? ¿Entiendes? Y estos no son los que van a morir en la gran tribulación, no. Estos son los que han muerto después de Cristo hacia acá, hasta el momento, días antes que comience la gran tribulación. Esos son esas almas que han muerto. Todo aquel que ha padecido por Cristo, lo han muerto a pedrar, lo han decapitado, lo han quemado. Son de estas almas. El mismo apóstol Pablo, Esteban y compañía, son estas almas. Y le dicen, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo tú te vas a estar tranquilo? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo: quédense todavía un poco de tiempo. ¿Está bien? Por eso, porque como el dragón, cuando se ha arrojado en Apocalipsis 12, dice que va a andar desesperado porque sabe que le queda poco tiempo. Por eso dice: quédense tranquilos, vístanmelo de blanco hasta poco tiempo. Entonces dice: hasta que se complete el número de sus consiervos. La palabra consiervo viene siendo sus parientes, sus hermanos. Y dice: y sus hermanos. ¿Entiendes? Su mismo equipo. Hasta que su mismo equipo, así como ustedes murieron y padecieron por mí, cuando ese número se complete, porque hay un número determinado, que hasta que ese número determinado no muera, Jesucristo no va a venir. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis 6, del versículo 9 hasta el 12. ¿Y cuándo se efectúa el arrebatamiento? Como Mateo 24, versículo 29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a confirmar si es verdad eso o es un invento. Vamos a ver. Fue Jesús que lo dijo y Jesús no miente. Y dice: cuando se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ustedes, como ellos. Entonces ahí es que se efectuó el arrebatamiento en el versículo 12. Mírenlo aquí. Entonces Juan dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Qué dice Mateo 24? El sol se oscureció, la luna no dará su resplandor, las estrellas van a caer del cielo. Vamos a ver si eso es lo que dice aquí. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda negra como de sangre. ¿Entiendes? Se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Está viendo? Ahí se efectúa el arrebatamiento después que se completó el número de los muertos. Porque ¿qué fue que Cristo lo dijo? Jesucristo no mintió. Lo que pasa es que el diablo ha cegado el entendimiento de lo que se creen doctores, que el cual el mismo Pedro dijo que son indoctos, inconstantes, y tuercen la palabra de Dios como las otras escrituras. Y él dijo que a Pablo se le dio estos misterios, y casi en todas sus epístolas él habla de eso. Cosas difíciles de entender. Y si son difíciles de entender, ¿usted cree que porque usted estudie mucho la Biblia, o sea un teólogo, lo que sea, usted lo va a entender? Si Pedro, que fue un comandante de la CIA, dijo que eran difíciles de entender, estas cosas se entienden aquello que el Hijo quiera revelárselo, aquellos que sean humildes. Porque si usted se cree que porque usted tiene mucho tiempo en el evangelio, porque estudió teología y todo eso, usted lo va a entender, está equivocado. Jesús oró y dijo: Padre, te doy gracias porque escondiste este misterio de los sabios y de los entendidos. Y si usted es sabio y entendido, no crea que por eso va a conocer este misterio. Dijo: y se los revelaste a los niños. Los niños representan las personas humildes, que no se creen que saben. ¿Entiendes? Porque el niño vive preguntando: ¿y esto? ¿Cómo se llama esto? Esto y aquello. El niño no se cree que sabe, el niño pregunta. Entonces, cuando nos hacemos ignorantes, como dijo el apóstol Pablo, si alguno se cree que sabe algo en este siglo, hágase ignorante, porque aún no lo sabe todo. ¿Entiendes? Entonces, aquí es la evidencia más clara de lo que dijo Jesús en Mateo 24. Es después que se complete el número de los muertos,
Después que ese número se complete, entonces ya la gran tribulación pasó. Ahí mismo entonces suena la final trompeta. El séptimo ángel que tiene la séptima trompeta, entonces él va a sonar esa trompeta y el misterio de Dios se va a consumar. ¿Usted quiere saber si es verdad? Vamos a Apocalipsis 11, versículo 15, para que vean. La séptima trompeta, que es la final trompeta de que el apóstol Pablo habla en la primera carta, o en primera de Corintios 15, 51, por ahí yo creo que habla, que no todos dormiremos. No os digo un misterio, no todos dormiremos, sino que todos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Entiendes? Y también en la primera carta a los tesalonicenses le habla que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y así estaremos con el Señor en el aire. Pero como ellos estaban dejando trabajo, dejando todo, porque había gente diciéndole por carta o profetizándole que ya la venida de Cristo era inminente, que ya era, ya. Entonces ellos estaban soltando todo porque ellos entendían que ya Cristo venía, era inminente. ¿Y qué tuvo Pablo que hacer? Enviarle una segunda carta diciéndole y explicándole: mi hermano, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no se dejen mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, sabiendo que el Señor no vendrá. Y lo más interesante es que la mayoría de esa gente que cree en ese falso arrebatamiento de que antes de la gran tribulación, ellos leen esto y ni así lo entienden porque su entendimiento está cegado. Ni así lo entienden, que Pablo lo está diciendo: no va a venir, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Está diciendo claro que hasta que no venga esta apostasía, que este hombre de pecado, que es la bestia, un poder político y un poder religioso, van a poner, esa es la apostasía de que habla Pablo. Y hasta que no se manifieste el hombre de pecado, que hasta que no venga y comience a reinar, Cristo no va a venir. Eso es lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1. Entonces, miren lo que dice Apocalipsis 11, versículo 15. Esta es la séptima trompeta, la final trompeta, de que habla el ángel en Apocalipsis 10, el que tiene el librito, y de la que habla Pablo. Dice: el séptimo ángel le tocó la trompeta. Miren, para que ustedes vean la confirmación de lo que dijo el ángel en Apocalipsis 10. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido, ¿entiendes? Han venido a ser. ¿Por qué? Porque cuando se toque ya, automáticamente se acabó el tiempo de lo que está diciendo el ángel en Apocalipsis 10. Dice: se acabó el tiempo. Y por eso dice: han venido a ser. No dice van a ser, no. En términos futuros, dice: han venido a ser en términos presentes, de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postrarán sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. ¿Está bien? Y tu ira ha venido. Dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Entiendes? Llegó el momento. Y dice en el versículo 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpago, voces, trueno, un terremoto, lo mismo que se efectúa en Apocalipsis 6, del versículo 9 hasta el 12. Ese gran terremoto, porque es que la venida del Señor, Pedro dijo en 2 de Pedro 3, que el día del Señor sería como ladrón en la noche, en lo cual los elementos ardiendo se van a fundir. Va a haber de todo, mi hermano, ese día no es de que usted diga que Cristo vino y que nadie lo va a saber, como dicen. ¿Entiendes? Eso está muy bonito. Hasta el mismo Eternidad Marino tiene una canción que dice: Cristo vino y su pueblo se llevó. ¿Tú me entiendes? Eso no va a ser oculto. El mismo Jesucristo lo dijo: así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Te está diciendo claro. El relámpago sale de una esquina y se muestra hasta la otra esquina del cielo. Aunque usted no vea, porque usted no lo va a estar persiguiendo, créalo que así es.
salen de un extremo hasta el otro extremo, lo ven, así será mi venida, dice el Señor. Por eso él le dijo, se lo he dicho todo antes, no vayan, no crean. Que le digan en la gran tribulación, mira, el Señor está allí en el desierto, no lo crean, no vayan. O está allí, no, porque como el relámpago que sale del oriente, o sea, el relámpago se deja ver en una esquina y se muestra en la otra, así será mi venida. Jesucristo lo dijo todo, lo habló claro. Y el que se desvía de la doctrina de Jesucristo está errado. Por eso dice la Biblia, todo hombre mentiroso, mas el único veraz es Dios. Nos han mentido, iglesia. Dice que nos vamos antes de la gran tribulación. Entonces, ¿cómo es que aquí la séptima trompeta, en Apocalipsis 11, versículo 15, que la séptima trompeta aquí se efectúa el arrebatamiento y es después? Entonces, en Apocalipsis 6, versículo 11, te está diciendo que hasta que no se complete ese número de su consiervo, de sus hermanos, y si son hermanos, ¿cómo es que aquí Juan está viendo que esta gente son hermanos? Si supuestamente los hermanos se fueron antes del arrebatamiento, analice, queme un poco de neurona. Si ya los supuestamente pentecostales, los nacidos de nuevo, que eran los que guardaban la palabra de Dios, los que estaban preparados, se fueron para el cielo, ¿cómo es que esta gente que están en la gran tribulación, el Señor le está diciendo, Juan está viendo que el Señor le está diciendo a los que están diciendo hasta cuándo tú vas a juzgar y pelea cuando se abra el quinto sello? Se le está diciendo, miren, hasta que no se complete el número de mártires que debe de morir así, sus hermanos, su consiervo, lean usted mismo. ¿Por qué se le llama a sus hermanos y su consiervo? ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Apocalipsis 13, versículo 8, que los que adoraron a la bestia fueron aquellos que su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. Está viendo como todo va enlazándose, todo va cogiendo sentido. Si se supone que los que adoraron a la bestia fueron aquellos que su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida, era porque no eran cristianos, no eran nacidos de nuevo, no guardaban los mandamientos de Dios ni tenían el testimonio de Jesús. Y automáticamente usted niega a Jesús, su nombre borrado del libro de la vida. Y si se puso la marca, ya usted no estaba en el libro de la vida. ¿Entiendes? Entonces, todos los que adoren a la bestia son aquellos que su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Te está diciendo claro que no son cristianos, que no guardan los mandamientos de Dios. Por eso dice que tiene que completarse, Apocalipsis 6, versículo 11, tiene que completarse ese número. Entonces, después que ese número se complete, es que viene el arrebatamiento. Como Jesús lo dijo en Mateo 24, es mire, ahí concuerda con lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque la Biblia se entrelaza ella misma. Pero ¿cómo vamos a saber eso? Cuando Dios en su misericordia te ilumina y te abre el entendimiento. ¿Entiendes? Te permite entender, no interpretar, entender el misterio de Dios. Es un misterio que le ha dado agua a beber a muchos sabios y muchos entendidos, que creen que por su mucho estudio y su escatología entienden de lo que Jesús habló en Mateo 24, y no es así. Humildemente se lo digo, yo no soy nadie, pero Dios en su misericordia, de la forma que me llamó, a mí fue por celular, a mí nadie me predicó porque yo era descarriado. Sin embargo, cuando Él me acorrala, me hace creer que ya se iba a acabar todo, y yo entré porque creía que se iba a acabar todo. Y después que yo estaba en medio de ese proceso, volviéndome loco casi, queriendo encambranarme para un monte, correr para un monte, a meterme, a ver si así podía encontrarme Él, de que preparado, es que Él me hace entender todo estos misterios y todo estos códigos, ¿entiendes? Entonces así pude entender que el Señor no iba a venir antes de que se completara ese número. No iba a venir, como lo dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:1, Él no va a venir antes, sin que primero venga el hombre de pecado. El anticristo tiene que venir primero. La bestia, que son dos bestias, un poder político y un poder religioso, una sola moneda, un solo, ¿tú me entiendes? Un solo gobierno mundial. Hasta que no venga eso, Él no va a venir. Hasta que no se complete ese número de muertos, porque no es todos que van a morir en la gran tribulación, ¿entiendes? Sino que hay un grupo que Dios lo va a guardar, que es la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero, no sobre un grupito que es el pueblo de Israel, nada más, no.
Es sobre el mundo entero. Todos los presidentes puestos a una, gobernados por un líder. Todas las religiones, una sola religión en el mundo entero, representado por el falso profeta que va a hacer que hasta fuego del cielo descienda. Va a profetizar, y la gente va a creer que es el enviado de Dios, porque tiene apariencia de cordero, que es Jesucristo. La gente va a creer que es, pero ¿quiénes son los que van a creer? Aquellos que su nombre no está inscrito en el libro de la vida, porque los verdaderos, Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Entiendes? Los verdaderos que están escritos en el libro de la vida, de una vez van a reconocer que ese es el falso profeta, que ese no es el enviado del Señor. ¿Entiendes? ¿Y quiénes son los únicos que van a ser engañados? Chequen lo que dice Pablo, para que usted vea que la Biblia se entrelaza entre ella misma. Esto es un rompecabezas que solamente aquel que Dios le permite en su misericordia al mal lo puede armar. Si no, créame que no lo va a poder armar. Mire lo que Pablo dice aquí. En 2 de Tesalonicenses, mire lo que Pablo dice, para que usted vea que esto es una secuencia que va de la mano. Si tú te sales de Mateo 24, nunca vas a poder entender, por más escatología que tú estudies, nunca vas a poder entender lo que Jesús dijo. Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo, créele, sujétate a lo que Jesús dijo. Mira, dice, 2 de Tesalonicenses 2, dice, manifestación del hombre de pecado. ¿Qué es el hombre de pecado? La bestia. La misma bestia, lo que muchos llaman el anticristo. ¿Entiendes? Dice, Pablo le escribe la segunda epístola porque ellos estaban como yo estaba. Yo quería meterme para un monte porque yo entendía que Cristo venía ya inminente. Y como ellos estaban así, dejando trabajo y todo, y había gente profetizando y diciéndole, mira lo que Pablo le escribe y le dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1 en adelante, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os se conturben, ni se asusten, ni se turben, ni por espíritu, nada que venga profetizando y diciéndole que el Señor viene mañana, que viene inminentemente, que ya la venida de Cristo está aquí. No se dejen mover, no se turban por eso. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, enviando carta, haciéndose pasar de que fue Pablo que le envió. No se turben por eso. Dije que vengan profetizando que ya la venida del Señor es inminente, dejen de trabajar de esto. No se asusten. Y él le explica cuándo es que el Señor va a venir. Le dice, mire, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se dejen asustar, y que Cristo ya está cerca, que dejen eso, que aquello que es inminente. No se dejen asustar, no se turben. Le dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá? Mi hermano, el Señor, le lo está diciendo claro ahí. Míralo ahí. El versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él está diciendo claro, como está hablando de la reunión de Jesucristo, nuestra reunión con Él, con respecto a la venida del Señor, a nuestra reunión con Él, nadie te engañe, porque el Señor no va a venir. Mire, el Señor no va a venir, dice, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Lo que la bestia y el falso profeta van a implementar a nivel mundial, que es, por eso es el falso Cristo, porque es lo contrario de Cristo. La apostasía es que se desviaron de lo que Cristo enseñó, es lo contrario, el engaño. Entonces, miren lo que sigue diciendo, y dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, y venga y se entrone el hombre de pecado. Si el Señor no va a venir, se lo está diciendo claro. Cuando yo pueda entender eso, créame que a mí se me fue el delirio y la locura de quererme meter para un monte. Cuando Dios me hizo entender eso, yo entré en paz. Puede venir el más usado del mundo ya diciéndome que Cristo, la venida de Cristo es inminente, que ya que es. Digo, varón, deje tranquilo. Yo lo que tengo que andar todos los días como si es el último día, preparado, porque si Cristo vino ahora mismo, me fui con Él. Y si se armó la gran tribulación, no es con mi fuerza que yo la voy a pasar, es con la fuerza del Señor. Y el Señor dio promesa. Si me tocó ser mártir, Dios me ayudará a vencer. Ahora, si me voy antes,
gloria a Dios, sea lo que Dios quiera. Pero es como Jesús lo dijo en Mateo 24 que se va a cumplir, no como nos han enseñado. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? En el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. ¿Está viendo? Que por eso es que lo llaman el anticristo, porque se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Dios habita no en templo humano. El templo de Dios es el ser humano. Donde Dios habita en el ser humano es en el espíritu, que cuando el ser humano muere va a Dios, que fue quien lo dio. Y como esa es la única parte que los demonios, Satanás y sus demonios, no pueden habitar en el ser humano, que es el espíritu, porque como es de Dios, vuelve a Dios. Ahora, en el alma y en el cuerpo, él puede habitar. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar la legalidad a que él pueda habitar, el falso Cristo habite y se siente en ese templo de Dios, que es el espíritu del hombre? Es que cuando se ponga esa marca, ya automáticamente él va a poder entrar donde Dios habita en el hombre, que Dios habita en el espíritu del hombre. El que se une a Cristo se hace un espíritu con él. Esos códigos se los estoy dando. Dios habita en el espíritu del hombre y el enemigo no puede habitar ahí junto con Dios. Entonces, cuando ya automáticamente el enemigo, por medio de la tecnología, por eso que Daniel dijo que se iba a aumentar, va a lograr dañar el ADN del ser humano, y ahí va a poder entrar entonces al espíritu del ser humano. Aprende estos códigos que se lo estoy desatando. Y Dios en su misericordia me lo permitió aprender. Entonces dice, cuando ya logre ponerse la marca, por eso es que se pone esa marca, que eso va a ser algo tecnológico, automáticamente ese espíritu va a entrar en el espíritu del hombre que Dios dio. En el espíritu del hombre ya automáticamente está condenado. ¿Entiendes? Por eso, por más acontecimiento, por más plaga y vaina que le envíen, ya la persona no va a poder arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya le pertenece. Por eso se siente en el templo de Dios, que es el espíritu humano. La gente cree que son 4 paredes que hay allá en Israel. No. Aunque ellos hagan un templo, lo que sea, la gran tribulación no va a ser nada más para los israelitas, va a ser para el mundo entero. Va a ser para el mundo entero. Entonces el templo de Dios en el mundo entero es el espíritu del ser humano. Ese espíritu, el espíritu del anticristo, es un espíritu. Se va a sentar por medio de la tecnología, que la persona se ponga en la mano derecha o en su frente, le va a dar legalidad a entrar en el espíritu humano y va a querer que esa persona lo adoren como Dios. Entonces eso es lo que Pablo está explicando, ese misterio aquí. Y dice, todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, que le expliqué ahora mismo, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y le dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, le decía esto. Ustedes no se acuerdan esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Muchos de una vez dicen, no, que el Espíritu Santo va a ser arrebatado. Pero si el Espíritu Santo es que convence de pecado y lo arrebatan, ¿cómo es entonces que aquí en la gran tribulación van a haber gente santa y que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Usted cree que nadie en la carne, sin el Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo, puede guardar mandamientos y tener testimonio de Jesucristo? Pero es un engaño, pues yo no entiendo. El mundo entero está cegado, está bajo el maligno, lo dice la Biblia. Nadie que no tenga el Espíritu Santo, que esté lleno del Espíritu Santo, puede aguantar que a usted lo vayan a matar, que usted sepa que lo van a quemar vivo. Usted niega a Jesucristo 25,000 veces. Entonces, ¿cómo es que toda esta gente se van a dejar? Hay un número determinado de que van a ser decapitados, se van a dejar decapitar si no están llenos del Espíritu Santo. ¿Usted no vio lo que pasó con Pedro? Cuando Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo, que negó a Cristo. Y después que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y lo azotaron. Y ni aún así lo mataron. A todos lo mataron casi. A todos los discípulos. Lo mataron y no negaban a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. El mismo Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que vio los cielos abiertos y dijo, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que una gente que el Espíritu Santo se vaya en la carne va a decir eso? ¿De qué forma? Entonces está viendo que el mundo entero está cegado. El enemigo cegó el entendimiento de los mismos cristianos evangélicos que se llaman ser cristianos.
que han creído una fábula. Pablo te lo está diciendo claro, Él no va a venir. Y en el templo que Él se va a sentar no es allá en Israel, porque la gran tribulación nada más no va a ser en Israel, va a ser en el mundo entero. Es en el espíritu que tú tienes. Ahí es que Él se va a sentar por medio de la tecnología que va a inventar el sistema. Van a inventar un sistema, una tecnología que cuando Él logre entrar a tu espíritu, ya automáticamente el templo de Dios fue corrompido, que el templo de Dios es el espíritu que vuelve a Dios, que fue que lo dio. Te estoy desatando ese código, ¿entiendes? Ese es el templo de Dios a nivel mundial, no un templo de 4 paredes nada más ya en Israel, porque es que la gran tribulación no nada más no va a ser para Israel, es para el mundo entero. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad y solo hay alguien que la detiene al presente, lo detiene hasta que en su vez, ¿quién es el que lo está deteniendo? ¿Tú sabes quién es el que lo está deteniendo? Que todavía no ha llegado el tiempo de que ese número que ha de ser mártir, de ese número, no ha llegado el tiempo de Dios darle la luz verde ya, de que el dragón sea expulsado del segundo cielo, y ahí es que va a comenzar la gran persecución, cuando el dragón y sus ángeles se han expulsado en Apocalipsis 2, cuando ya Dios le dé luz verde, le digas ya, puede hacerlo, ahí es. Eso es lo que lo detiene, que Dios no le ha dado la luz verde porque ellos tienen una agenda 2020-2030 y ellos quieren, pero si Dios se lo permite que ellos van a lograr esa agenda, si no, no. ¿Entiendes? Pero si Dios le da luz verde, créame, que vamos, de aquí al 2030 van a pasar muchas cosas. Y el que no esté preparado, mi hermano, mire. Entonces, mire que sigue diciendo Pablo, dice, hasta que no se ha quitado de en medio y entonces se manifestará cuando Dios le dé la orden. El Espíritu Santo viene haciendo un tráfico que le está diciendo tranquilo, hasta que no se cumpla y llegue el momento, ustedes no se van a manifestar, porque ellos quieren ya. Por eso Pablo dice que el misterio de iniquidad está en acción. Ya ellos quieren tener una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión. Ellos quieren, pero todavía no es el tiempo, porque hasta que no entre el número y aquellos que han de ser salvos, hasta que ese número no entre, el Señor no se lo va a permitir. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Seguimos leyendo, dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigio mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Está viendo lo mismo con cuerda. Lo que dice Pablo aquí dice para los que se pierden. Todos esos milagros, todas esas señales serán para los que se pierden. Miren lo que Pablo dice. Miren lo que Pablo dice. ¿Cómo es que si la iglesia se fue? Pablo está diciendo que oiga, el engaño será para quienes. Mire, para quienes. Lo mismo que dice Apocalipsis 6 del versículo, no, Apocalipsis 13, versículo 8, que dice que los que adoraron a la bestia fueron los que su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. Entonces, mire lo que Pablo dice aquí. Por esto Dios le envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Aquellos que no creyeron en el evangelio, Dios le va a enviar un espíritu engañoso a través del falso profeta, que va a hacer milagro y hasta fuego del cielo va a descender, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Está viendo que no hay oportunidad para el que se pone la marca de la bestia? ¿Está viendo que si supuestamente la iglesia se fue en el arrebatamiento, el que no creyó, Pablo está diciendo aquí, para que sean condenados? Entonces está todo el mundo condenado, porque Jesucristo lo dijo claro en Mateo 24, no hay una segunda oportunidad, será como en los días de Noé. ¿Cómo fue en los días de Noé? En los días de Noé nada más hubo una sola oportunidad. Noé duró 120 y pico de años pregonando que iba a venir un diluvio. Cuando Noé entra al arca se salvan 8 personas y dice, y lo demás, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Las 12, por ejemplo, las 10 vírgenes, 5 se salvaron y 5 se perdieron. En Mateo 24 dice, 2 estarán en un molino moliendo, una será arrebatada y otra se va a quedar. Lo que te está diciendo es, una se va a salvar, la otra se va a perder. No, de una vez dicen, no, que esa se fue y la otra se quedó. Entonces, si la otra se quedó, mira lo que va a pasar con la que se quedó, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que sean condenados, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que sean condenados. ¿Por qué? Porque ese falso arrebatamiento, eso es mentira. Eso es mentira de ese falso arrebatamiento. La iglesia pasará la gran tribulación.
Es lo que Pablo está diciendo aquí, no lo digo yo. Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas